Hola a todos, buenos días. Bueno, en este espacio quisiera abordar un tema de profunda importancia en nuestro país, que para mí es sin duda el factor principal que nos tiene sumidos en esta violencia, en la corrupción que tenemos en el país, eh, y es el narcotráfico. Pero quisiera hablar del narcotráfico de manera precisa en una de las cadenas de valor de este negocio entero. Hace algún tiempo, escuchando radio, escuchaba al profe Mejía, un profesor de tiempo completo de la Universidad de los Andes, hablando de la inconveniencia económica en la política prohibicionista en contra del problema de las drogas. Y hablo de inconveniencia económica porque el profe decía que la principal política en Colombia, patrocinada por los Estados Unidos, era la erradicación forzosa, más conocida como la fumigación con glifosato. Y el profe hace un barrido muy interesante sobre las consecuencias, sobre los costos y sobre la eficacia en la reducción de cocaína circulante en los Estados Unidos versus el costo que ello tiene atacándola desde la óptica de la erradicación con glifosato, con fumigación. Pero vamos a darle una breve reseña al problema. Primero partiendo de que en el mundo, por lo menos los países afines a la política norteamericana, siempre se ha abordado el tema desde una óptica prohibicionista. Es decir, reprimir, eliminar a la fuerza. Y yo pienso que la historia, si algo ha demostrado, es que lo que se reprime genera mayor contraprestación a quien lo intenta mantener. Para el caso de las drogas, entre más peso de la ley, sanciones, persecución llevan, mientras siga habiendo quien la consuma, va a haber gente temeraria que va a querer seguir insistiendo en el negocio porque las utilidades se crecen exponencialmente. Es decir, entre más perseguido, más lucrativo. Entonces, ¿qué sucede? En Colombia nos entra el negocio de las drogas y lo comienza a cambiar todo. Es decir, para los años 70, con el boom de la marihuana, comenzamos a ver en Colombia cuando en Estados Unidos comienzan a demandar esa droga que se estaba produciendo acá, fortunas acaudaladas, y teniendo en cuenta la realidad social del país, poco empleo, una economía en declive, pues muchos jóvenes comienzan a ver en el negocio de la droga una buena oportunidad para tener grandes fortunas. Son los que andan en las mejores camionetas, son los que andan protegidos, son los que andan con las mejores mujeres, y dicen, ¿por qué no? Entonces se comienza a crecer el negocio de la droga. Cuando se comienza a crecer el negocio, Estados Unidos lanza el Plan Colombia, y el Plan Colombia, el 80% de los recursos del Plan Colombia van enfocados a la erradicación forzosa.
es decir, a la fumigación con glifosato. Y en el marco del Plan Colombia se pueden comenzar a analizar los costos que ello tiene. Pero bueno, antes de ingresar en los costos, el profesor Mejía, en un muy buen estudio acerca de las consecuencias de la fumigación con glifosato, el estudio se llama The Health Consequence of Aerial Spraying of Illicit Crops, The Case of Colombia. El profe Mejía demuestra que las zonas en donde se fumigó con glifosato, las poblaciones circundantes demostraron un aumento en problemas dermatológicos y respiratorios. Para un gobierno responsable, unas cifras o un estudio como este, en donde se está colocando en peligro la salud de su población, debería ser contundente. Sin embargo, también podríamos pensar que si ese peligro en la salud puede sopesar con un mayor beneficio en la disminución del riesgo de padecer problemas de salud a causa del consumo de drogas, podría pensarse que es sustentable. Pero el segundo ítem sería el aspecto económico. Y es aquí en el aspecto económico en donde el profe Mejía lanza la conclusión más importante, y es que esto no es viable, o por lo menos no lo es de manera razonable. Y es que el profe Mejía establece que para reducir eficazmente una hectárea de cultivos ilícitos en Colombia se necesita fumigar alrededor de 40 hectáreas. ¿Y esto por qué sucede? Por lo que conocemos o que sabemos que existe en Colombia, y es la resiembra y la expansión adicional de los cultivos ilícitos. Por cada hectárea que se fumiga, realmente se resiembra la misma hectárea básicamente. Entonces, entre más hectáreas se fumigan, pues más se va resembrando, pero va generando una disminución marginal, que como les dije es más o menos de 40 a 30 a 1. Entonces, el profe Mejía establece el costo por hectárea fumigada. Y el costo por hectárea fumigada, que es más o menos $750, el que coloca Estados Unidos. Por cada dólar que coloca Estados Unidos, Colombia tiene que colocar aproximadamente 2 o 2.2 dólares. Entonces hace una relación de lo que equivale realmente a reducir un cultivo, una hectárea de cultivo, y la cifra es bastante elevada. Pero el punto más importante va aquí. Reducir una hectárea de siembra representa en reducir una cantidad mucho menor de kilos de coca circulando en los Estados Unidos. Entonces, desde esta proyección, el profe Mejía establece que reducir 1 kilo de coca en las calles de Estados Unidos, sacarlo de las calles de Estados Unidos, le representa a los Estados Unidos, no teniendo en cuenta lo que también aporta Colombia, le representa la suma de 1.6 millones de dólares bajo esta política prohibicionista y de fumigación con glifosato. 1.6 millones de dólares. Y ese kilo de coca en las calles de los Estados Unidos cuesta $150.000. Es decir, estamos hablando aproximadamente de 10 veces más costoso asumir el problema desde la erradicación forzosa que comprar esos kilos de coca en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo pienso que, y solo estoy hablando del efecto de la fumigación con glifosato, solo estoy abordando este tema. No estoy hablando de la crisis de seguridad, la corrupción que trae el negocio de la coca. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Será sensato seguir insistiendo en la política prohibicionista? ¿O es momento de que ya echemos una mirada a otras políticas que pudieran generarle al Estado dividendos vía impuestos y pudieran generar que este negocio ya no fuera tan atractivo y la violencia se desprendiera de allí? Ese es el punto que quería abordarles. Espero
que les haya interesado. Buen día.